Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos da, Señor, por este momento de edificación, Padre amado. Gracias porque siempre has estado presente con nosotros, porque nunca nos has dejado solos. Siempre has estado ahí, Señor. Y en este momento también lo estás, Padre amado. Gracias porque nos das entendimiento y nos das sabiduría cada día más, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por la vida de mi pastor, Señor, que has derramado gracias sobre gracias, Señor, entendimiento y sabiduría que viene de parte tuya, Señor. Este momento lo dejamos como siempre en tus manos. Cada momento y cada instante de nuestras vidas está en tus manos, Señor. Y gracias por esta paz, tranquilidad y esta oportunidad que nos das para seguir creciendo en ti, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Cris. Bueno, amados, habíamos hecho el año pasado, al finalizar, un breve acercamiento acerca de la mayordomía basados en el material que ustedes tienen. Este material es extenso, como mirarán acá. Esta cartilla es bastante extensa. Yo no la voy a dar toda acá, no vamos a poder darla toda, pues obviamente por el tiempo, pero podemos obviamente tratar unos temas ya más personalizados con aquellos que así lo deseen, pero sí les voy a compartir todo el material. Sí se los voy a compartir todo, pero yo no la voy a abordar toda, pues porque no tenemos el tiempo acá, a menos que, pues sí, dentro de este tema o dentro de este módulo, ustedes consideren todos acá y nos pongamos de acuerdo para que profundicemos más en el tema de la mayordomía, como profundizamos en el tema de la oración. Recuerden, el tema de la oración, profundizamos lo que era para un módulo, lo extendimos 3 módulos, porque obviamente entendemos que la oración era un tema nuevo y fue un tema nuevo con respecto a todo lo que ustedes habían entendido y se había escuchado e inclusive se había practicado en la oración. Asimismo, hay otros temas que, por ejemplo, tienen todo que ver con el crecimiento de Cristo. Creo que son temas estratégicos, son temas coyunturales. Y la envergadura que implica conocer esos temas o esos términos, pues nos va a tener que llevar a replantear, por ejemplo, aquí en este caso el pensum, la intensidad horaria y lo que hemos venido hablando. Ustedes saben que nosotros preparamos estas clases identificando estratégicamente la necesidad que hay, al menos en esta parte del cuerpo de Cristo y en los santos que nos han sido asignados. Entonces, queremos hacer una labor de edificación responsable primero. Y dentro de esa labor de edificación y de labor de académica, de presentarles esto a ustedes, pues también obviamente queremos hacerlo bien y queremos hacerlo basado pues en la disposición, en el conocimiento y en el pragmatismo que es también conocer de Cristo. Así que bueno, lo primero que voy a abordar sobre el tema mayordomía, ustedes tienen ahí por favor su material. Si lo imprimieron, me parece excelente. Les recuerdo, amados, y déjenme ser reiterativos, estamos en el proceso de que ustedes hagan un comentario y obviamente lo escriben y me lo mandan al correo, pero aquí en este espacio dijimos que se le iba a otorgar a cada uno un espacio de entre 10, 15 minutos para que comparta eh, una, pues su visión con respecto a la mayordomía, su experiencia, etcétera. Porque eso es, ese es el tiempo enriquecedor de suma, de edificación, el escucharnos. Al escucharlos, se pueden corregir algunas cosas, pero también se alumbran otras, se iluminan otras, en donde todos nosotros, bajo pues la mente de Cristo y el discernimiento de la edificación que traemos, vamos a poder estar de acuerdo y vamos a ser enriquecidos cuando, por ejemplo, ustedes nos comparten su experiencia de testimonio espiritual con respecto a la administración en términos obviamente generales y desde allí identificando algunas cosas específicas, pues ya sabemos que la mayordomía no es solo administrar finanzas, sino que administrar el tiempo. Eso es lo primero. Todo sucede en el tiempo. Así que lo primero que les voy a invitar a escribir en sus notas y a tomar en cuenta es que
tenemos que aprender a ser mayordomos del tiempo. Eso es lo principal. Todo sucede en el tiempo, amados. Entonces, identificar esas circunstancias, identificar lo que sucede. Es más, amados, les digo aquí sin temor, y yo sé que ustedes me aguantan la palabra y por eso puedo decir con libertad esto. Lo que está sucediendo hoy en el mundo tiene que ver con la manera también como la iglesia debe administrar lo que sucede en el tiempo. Miren que todo esto que vemos hoy en el mundo, todo este encierros, toques de queda, bueno, etcétera, ya saben ustedes. Yo veo que es el reflejo de la mala administración del tiempo y de los recursos, obviamente, en manos de nuestros políticos y gobernantes. Han tenido un año para prepararse, han tenido un año para habilitar, para prever lo de este año, pero sin embargo vemos que no han hecho nada. ¿Cómo es posible que no hayan fortalecido el sistema? ¿Cómo es posible que no hayan fortalecido muchas cosas? Como la administración de los recursos, y esto nos toca a todos, tu administración de todo lo que te rodea, a ti, que eres cabeza, por ejemplo, en tu casa, que lideras procesos en tu trabajo, que lideras cosas. El reflejo de tu administración en esos ámbitos en donde tú ejerces influencia es el reflejo de cómo tú identificas el tiempo de Dios en tu vida. Por eso, desde el momento en que cada uno de nosotros conocemos de Cristo, desde el momento en que cada uno de nosotros es, mm, recibe la conciencia de que fuimos trasladados al reino del amado Hijo, como en el reino del amado Hijo, el tiempo es la eternidad, pero en esa eternidad que existe en el reino del amado Hijo, nosotros vivimos en ese tiempo de manera sobria, justa, piadosa y siendo expresión de la voluntad de Dios. Voy a hacer una pausa ahí para preguntar, ¿entendieron lo que expliqué? Hoy estoy muy tranquilo, muy pausado, voy a ir así, voy a tratar de no emocionarme. Voy a tratar como de así pensar muy bien las palabras que hemos de seleccionar. ¿Me están comprendiendo, amados? Pastor, ¿me puede repetir? Que repita que Cris, no escuché. Lo del el tiempo en cuanto a la eternidad del Hijo, algo así. Bueno, ok. Sí, eso estaba esperando. Miren, al ser trasladados al reino del amado Hijo, nosotros somos liberados de que el tiempo nos afecte. Al contrario de ello, nosotros afectamos el tiempo. Porque en el reino del amado Hijo, todas las cosas que han de suceder ya sucedieron. Entonces, si en el reino del amado Hijo lo que ha de suceder ya sucedió y lo que Dios quiere ya lo quiso, significa que yo soy expresión de algo eterno. Por eso es que el tiempo no me afecta en términos humanos. ¿Qué significa eso? El tiempo no me afecta no porque no voy a envejecer, no porque no se me va a acabar la ropa. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y van jornada tras jornada en el desierto, hubo un suceso que nos narra el libro del Éxodo, creo que es, en donde dice que la ropa de ellos nunca se envejeció y el calzado de ellos nunca se acabó. Eso es justamente lo que estoy diciendo. Al pueblo de Israel no se le envejeció la ropa ni el calzado. A nosotros se nos envejece la ropa y tenemos que comprarnos otro par de zapatos.
pero nuestra vida como expresión de la voluntad de Dios en el tiempo es inalterable, porque recibimos una conciencia, recibimos una vida y somos expresión de una vida superior que se llama Zoe de Dios. El Zoe de Dios es la vida misma de Dios fluyendo en el tiempo. ¿Me entendieron? Sí, señor. Muy bien. Entonces, amados, la primera administración que debemos entender es la administración del tiempo. Porque en el tiempo cronos, diríamos, en el tiempo del reloj, en el tiempo del calendario, es donde las cosas han de ser manifestadas. Por eso, amados, como el Espíritu Santo lo conoce todo, y ese es un tema que el apóstol Pablo le dirigía a los corintios. Recuerda que Pablo a los corintios les dice, ¿no?, que la multiforme sabiduría de Dios sea impartida a la iglesia, y que esa multiforme sabiduría de Dios consistía también en conocer anticipadamente las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu son inalterables en el tiempo. Todo lo que es de Dios no se altera en el tiempo. La voluntad de Dios no puede alterarse. El plan de Dios no puede alterarse por una pandemia. El plan de Dios no se altera porque alguno de nosotros se desanime y no quiera seguir. El plan de Dios no se va a alterar porque alguno se pelee con el otro, se pelee con Dios o, bueno, por circunstancias humanas o de nuestra alma. El plan de Dios es inalterable porque el plan de Dios es eterno, no lo afecta el tiempo. Así que el apóstol Pablo, amados, si ustedes miran, ya les voy a decir el pasaje donde está, en Primera de Corintios. A ver. Primera de Corintios capítulo 2, cuando dice, mas hablamos, capítulo 2, el verso 7. Primera de Corintios 2:7, Pablo les dice a los corintios así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, la sabiduría que ha estado oculta y la cual predestinó Dios antes del tiempo para gloria nuestra. A ver, hay algo que Dios predeterminó en la eternidad. Acuérdense que la eternidad no es tiempo. Es complicado para nosotros tal vez no pensar en que Dios haga algo sin el factor tiempo, porque el tiempo corre, el tiempo afecta y el tiempo está ahí siempre. El tiempo es un factor determinante de la vida. El tiempo es un factor que no podemos alterar. El tiempo es diríamos, una variable de nuestra vida que define todo. El tiempo es Dios. Así que, como todo sucede en esa línea, nosotros pensamos en el tiempo linealmente, ¿cierto? Como en una línea. Entonces decimos lunes, martes, miércoles, así como en una línea en donde todo va a suceder. Nuestra vida también es pensada, hablo del sistema, ¿no? El sistema, este mundo, definió nuestra vida. En el mundo nuestra vida está definida así linealmente. Por eso usted en su documento de identidad tiene una fecha de nacimiento, pero todavía no tiene una fecha de caducidad. La fecha de caducidad se conocerá después. Pero esto lo digo pues porque el factor tiempo es algo que no se puede alterar. Así que, amados, ahí en el capítulo 2, el versículo 7, el apóstol Pablo habla de una sabiduría que estuvo oculta y que estuvo encubierta y que Dios la predestinó de antemano antes del tiempo.
Ahora bien, el versículo 8 nos dice así, la cual no ha conocido ninguno de los príncipes de este siglo, porque si hubiesen conocido la sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si ustedes notan allí, hay algo que el apóstol Pablo identifica que sucede en el tiempo, pero que aquello que Dios determinó suceda en el tiempo nos fue dado a nosotros, amados. Se llama sabiduría. La sabiduría nos sirve para identificar a Dios en el tiempo. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia espiritual nos sirve para identificar lo que Dios edificó, edifica y edificará en el tiempo. Y cuando decimos edificó, es identificar generaciones. Cuando dice que está edificando, es identificarnos a nosotros como parte de esa edificación. Y qué nos toca hacer en esta generación para esa edificación. Y cuando hablamos de que sigue edificando, es, amados, identificar junto con aquellos edificadores y colaboradores como ustedes que están aquí, a lo que Dios le está apuntando generacionalmente. Esto es, en dónde vamos a dejar sembrada esta generación. ¿Qué hemos de identificar en este tiempo para dejarlo como legado a las siguientes generaciones que seguirán edificando este conocimiento? ¿A nosotros qué nos corresponde, mis amados? A nosotros nos corresponde hacer parte de esta edificación y nos corresponde a nosotros saber que estamos unidos en Cristo para que en esa unidad que compartimos con Cristo, nosotros en este tiempo que nos tocó vivir, en esta franja de tiempo, ¿sí? La eternidad, mire, cuando Dios se introduce en el mundo de los hombres, Dios introdujo la eternidad, pero no toda la eternidad, porque la eternidad no puede ser introducida en el tiempo. Pero cuando Dios desde la eternidad se introdujo, introdujo parte de esa eternidad, ¿sí? Por eso tenemos Apocalipsis y Génesis, o Génesis y Apocalipsis, como un paréntesis. ¿Qué es eso? Es eternidad, pero eternidad manifestada en el tiempo. Por eso Jesús en Apocalipsis, en esa visión, Juan el Bautista dice que este es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios introdujo a su Hijo, introdujo una expresión de la eternidad. ¿Me están entendiendo allí? Además, voy a hacer una pausa para preguntar y permitir que ustedes interactúen y pregunten, por favor. De pronto está muy denso lo que estoy diciendo. Bueno, no me dejen solo, pues. Pastor, sí está, ¿aló? Sigue eso, Sí correcto. Y está, luego Brigitte. sí está muy denso, pastor, pero lo vamos asimilando poco a poco. Entiendo que Dios, Dios es eterno y la eternidad no, para nosotros no es, nosotros somos como una partecita chirringuitica, milésima de esa eternidad como generación. ¿Estoy bien o estoy mal? Muy bien, perfectamente ejemplificado, Socorrito. Brigitte. Pastor, pues no me recuerda el video que usted nos hizo ver acerca del tiempo. Y pues allí uno entiende que el tiempo es, o sea, no es algo quedando atrás, ¿cierto? El tiempo siempre ha sido o sea, en sí el tiempo es una eternidad completa y nosotros andamos en medio de esa línea de eternidad. Cuando usted dice que cuando nosotros estamos, o sea, cuando entendemos lo que Dios en la eternidad hace, yo me hacía una pregunta, que debemos tener esa sabiduría de saber en qué tiempo estamos, pues con respecto a lo que Dios ha hecho en la eternidad. De alguna manera, este es uno de los dones. Él dice, hay uno que es palabra de sabiduría. Este es uno de esos dones que yo, o sea, imparta a otro
cuando yo entiendo el tiempo de Dios en ese preciso momento, pues para una persona o para una generación o para un tiempo. No sé, ese sería uno de los dones, pastor. Muy buena pregunta, Brigitte. Excelente este paréntesis. Miren que si ustedes consideran allí en Corintios, cuando el apóstol Pablo eh, enumera, por así decirlo, identificando los dones de esa generación, porque acuérdese, esos fueron los dones que el apóstol Pablo identificó en esa generación. Diríamos, hoy hay esos, obviamente hay esos y muchísimos más. Lo que pasa es que como nos hemos cerrado mucho a decir que esos son todos, no, esos son todos los de esa generación. Así que, habiendo dicho esto, le respondo a Brigitte. El don de sabiduría que nos menciona allí, o la palabra de sabiduría, ¿qué es entonces? Es cuando tú con tu boca, identificando la expresión eterna que eres en Cristo, hablas conforme a las palabras de edificación para edificar en esta generación lo que te ha sido dado. Eso es palabra de sabiduría. No es dar consejos, amados. Porque a veces se pensó que palabra de sabiduría era dar un buen consejo, palabra de... No, 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 palabra de sabiduría es, en base a lo que estamos diciendo, enseñarle y decirle a una persona cómo puede identificar a Dios en su tiempo. ¿Ya? A veces nos sentamos con las personas a escuchar. A mí me toca a veces sentarme a escuchar a las personas y algunas de ellas empiezan, algunas personas te cuentan pues su historia, ¿verdad? Su historia desde antes, algunos se van desde que eran niños. Bueno, pero ¿qué es palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría es recoger todo eso y enseñarle a la gente, mire, aquí estaba Cristo, aquí estaba Cristo, aquí estaba Cristo, aquí está Cristo, aquí sigue estando Cristo, y hasta el final de tus días, en base a lo que tú ya identificaste en tu vida, de dónde estaba Cristo, tú puedas avanzar en Cristo sin salirte de él. Esa es palabra de sabiduría. Identificar, enseñarle a la gente, hablarle a la gente de dónde estuvo siempre Cristo en su vida. No es dar un consejito. No es, a veces la gente cree que es dar un consejo humano, humanista. ¿Lo dejo a mi marido o no lo dejo? ¿Hago esto en mi casa o no hago esto en mi casa? No, pero vamos a ir más allá, hermanos. Vamos a la esencia. Si entonces somos una minúscula parte de expresión de la eternidad de Dios en un todo que Él manifestó en el mundo, entonces, amados, no solo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos son las, las, a ver, ¿cómo decimos? El momento inicial de toda expresión eterna. Porque nosotros primero somos pensamiento, amados. Nosotros fuimos un pensamiento de Dios. Y los pensamientos de Dios no estaban en el mundo. Los pensamientos de Dios estaban junto con Dios en la eternidad. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, ¿recuerda? Entonces nosotros fuimos primero un pensamiento de Dios y todo lo que sale de Dios y de la boca de Dios tiene en esencia parte de su eternidad. Por eso nosotros aquí en el mundo somos una expresión de su eternidad. Glorioso esto. Eso hay que enseñarle a identificar a nuestros hijos, a nuestra familia, amados, en lo que ellos hacen. No ceses, no pares, no te detengas de siempre que tú tengas esta seguridad, esta confianza de hablarle a tu casa, a tus hijos. Somos expresión de la eternidad de Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos con la administración de los pensamientos. Si nosotros primero fuimos un pensamiento de Dios y luego Dios, por su voluntad, por su sabiduría, por su gracia y por su salvación, nos trajo existencia y hasta hoy estamos vivos, amados, entonces nosotros tenemos que ser imitadores. ¿Qué significa?
usted y yo tenemos que desarrollar competencia espiritual para aprender a manifestar en este mundo tal como Dios se manifestó. ¿Qué hizo Dios? Primero idea, primero pensamiento, primero verbo, primero aquí pensamiento. Por eso el problema, amados, siempre va a ser cómo nosotros estamos configurados en nuestra mente, cómo usted está pensando, cómo esta cabecita y cómo su espíritu habla, cómo su espíritu piensa, ¿ya? Entonces, cómo nosotros de verdad nos hemos sometido a la ley del espíritu de vida en Cristo, a la ley de Dios, cómo nosotros hoy, teniendo conciencia de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, hoy entonces nosotros expresamos con pensamientos, con palabras y con acciones la eternidad de Dios. Nosotros somos expresión de la eternidad de Dios. Dios introdujo la eternidad en el mundo a través primero de la luz como tipo de Cristo. A ver, amados, voy a ponerlos a pensar acá un poco más. En el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios crea todo, Dios no creó todo primero. Lo primero que Dios hizo fue hablar. Y cuando Dios habló, la idea original, fundamento de todo lo que existe en el universo, se introdujo en el tiempo. Otra vez, cuando Dios habló por primera vez en el universo, Dios habló y produjo tiempo. Por eso lo primero que tenemos que administrar es el tiempo. Hay gente que no invierte tiempo en crecer en Cristo. Hay gente que no invierte tiempo en en lo espiritual, pero sí pueden invertir tiempo en otras cosas. ¿Qué significa? Están alterados en el orden de la administración que Dios quiere que como creyentes administremos. Por eso, mire, una de las cosas que usted ve cuando Jesús nació, en toda esa alineación que hubo, una estrella, unos pastores, una caravana real que vino donde Herodes, bueno, todo lo que sucedió fue una alineación perfecta de circunstancias en el tiempo. A veces nosotros estamos esperando que suceda algo. A veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo. Amados, Dios no va a hacer nada, porque la administración de lo que Dios va a manifestar te la entregó a ti. Tú eres responsable, tú eres mayordomo de lo que Dios quiere manifestar. Por eso el mayordomo no es el dueño, el mayordomo es el que administra, el mayordomo es el que ubica, el mayordomo es el que surte, el mayordomo es el que sustenta, el mayordomo es el que identifica la necesidad en la casa del amo, en la casa de su señor. Y cuando el mayordomo identifica la necesidad en la casa de su señor, él dosifica la provisión. Si entonces necesitan herramientas, les da herramientas. Si las vacas y los animales necesitan alimento, pues él da alimento. Y así cada uno. Por eso al mayordomo infiel se lo acusó, fue como disipador de los bienes. O sea que el mayordomo identificó mal, identificó el tiempo mal, lo que lo llevó a él a una incorrecta administración. O sea que no invirtió los recursos que el amo le dio para que fuera efectivo en la tarea. Amados, la vida es tiempo. El tiempo es eternidad y el tiempo es expresión de la gloria de Dios en el mundo. Ya le doy la palabra, amado Freddy. Voy a leer este versículo para que ustedes me entiendan lo que yo estoy diciendo. Versículo 9 de Primera de Corintios 2. Mas según está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en el pensamiento humano, son las cosas grandes que Dios ha preparado para los que le aman. Entienda esto, en Génesis, cuando Dios en Génesis decide introducir la eternidad,
Él introdujo su idea y dijo Dios. Cuando Dios dijo, introdujo una idea, pero lo que tú ves en el universo no ves una idea. Dios no introdujo una idea como un pensamiento. Lo que ves en Génesis fue que Dios introdujo la luz. Por eso la luz gobierna todo el cosmos. Es más, si usted ve cuán lejos está el Sol del planeta Tierra, hay una cosa misteriosa. Bueno, misteriosa digo para el que no ha estudiado eso. Usted lo puede estudiar y luego lo va a entender. ¿Cómo es posible que en el vacío del espacio, en donde hay oscuridad, por qué el Sol, que está a miles de millones de kilómetros y que es una bola de fuego incandescente en medio de la oscuridad, cómo es que llega la luz? ¿Cómo viaja la luz por el vacío y por la oscuridad y se convierte en luz en el planeta? Bueno, eso se los dejo allí. Muy bien, démosle la palabra a Freddy. Siga a Freddy, por favor. Gracias, pastor. Sí, como algo complementario de lo que usted nos está manifestando, pastor, es como un análisis que hago yo sobre, estamos hablando del tema de la administración, ¿no, pastor? Entonces, de la mayordomía, en eso, pues entiendo yo, ¿no? Que ese término mayordomía es un término antiguo, ¿no? Que hoy en día ya casi no se utiliza, sino más administración sería en el lenguaje de hoy en día, ¿no? Pues también es una pregunta, ¿no? Entonces, sobre como administración y uno reflexionando sobre cómo ha sido la administración de uno en su vida. Entonces, yo creo que es importante, pastor, cuestionarnos, preguntarnos cada uno de nosotros, eh, de los miembros del cuerpo de Cristo en cada dos, y cómo hemos administrado todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Partiendo de que sabemos que nosotros pues somos administradores, que es imposible nosotros ser ciudadanos del reino si no reconocemos que el Señor es el dueño de todo y que nosotros somos administradores, aunque a pesar de todo eso nosotros decimos, esta es mi casa, estos son mis hijos, mi esposa, mi trabajo, pero todo sabemos que espiritualmente todo es de Dios. Entonces, sobre esa reflexión de la administración que que he administrado bien y que he administrado mirándolo primeramente para poder entenderlo desde los rudimentos del mundo, porque a veces como que toca entenderlo primero de los rudimentos de lo que el mundo entiende como que es administrar bien. O sea, si podemos decir que administramos bien, si nosotros no tenemos muchas deudas, tenemos algunas cosas importantes, tenemos una seguridad, no estamos endeudados, no estamos en apuros y que nos están acosando por los acreedores. Entonces, en términos naturales o podemos decir en términos del mundo, podríamos hablar de una buena administración y cómo se ha prosperado, porque yo tengo una inquietud siempre, si, si bastaría la fidelidad de ejemplo en cuanto a las cosas de Dios María General, si una persona no administra bien, entonces yo creo que es complemento, deben ser las dos cosas, la fidelidad con Dios digamos, el diezmar y el ofrendar, como también el de administrar bien los recursos. Y uno de los recursos, sí, Freddy, pastor. regáleme un minuto, debo atender la puerta. Siga, Freddy, por favor, y ahorita vengo yo y retomo. Siga, por favor, comparta Bueno. ahí. Entonces yo sigo compartiendo los hermanos. Sí, entonces uno analizando esa administración de uno en lo natural, de cómo uno administra pues la casa, la familia, los bienes que le ha dado el trabajo, y uno de los recursos más grandes que uno ahora pues que nos están haciendo énfasis en precisamente esa capacitación, digamos que nos da el pastor en el discipulado,
que es el del tiempo, ¿no? Que es una de las cosas creo que más difíciles de administrar. Entonces nosotros, partiendo de que nosotros miramos las cosas desde ese punto de cómo debería administrarse bien de acuerdo a lo que se dice en el sistema del mundo, para poder pasar luego al entendimiento desde Cristo, ¿no? Entonces, vemos pues de que cuando hacemos ese análisis decimos, ve, esto tal vez estoy administrando bien, pero esto otro lo he estado administrando mal, tengo problemas para no administrar, por ejemplo, mi cuerpo, pues no me alimento bien, no hago ejercicio, eh, no hago alguna dieta, entonces tengo problemas para administrar bien mi cuerpo, o también tengo problemas para administrar las relaciones sociales, tengo pocos amigos, tengo poca influencia. Entonces es bueno hacer ese balance de la administración para uno llegar a poder llegar a ese punto de poder concretar y avanzar en lo que es la mayordomía o la administración de nosotros como ministros del nuevo pacto. Entonces, bueno, no sé, me disculparán, me estoy extendiendo, pero estoy como apasionándome con el tema. Eh, entonces, es importante hacer ese balance para que nosotros podamos corregir. Entonces, ya luego ya mirando las cosas de que cómo administramos desde Cristo las cosas. Ya, que si yo trabajo, no trabajo para el Estado, trabajo para Cristo. Que si yo soy padre de familia, soy esposo, yo soy desde Cristo y desde el gobierno de Cristo y desde lo que ya me ha sido concedido en Cristo, como es eh, todo lo que el Señor ya me ha concedido. Y en la búsqueda de esa riqueza que el Señor ya me ha concedido, que ese es otro de la búsqueda constante en oración de nosotros, Señor, ¿qué es lo que tú me has concedido a mí? Tanto a mí, a mi esposa, a mis hijos, ¿cuál es? Porque si eso ya está listo, yo necesito es encontrarlo y desarrollarlo. Entonces, eso sería lo que yo quería compartirle a los hermanos de la iglesia y qué opinan al respecto de esto que quería transmitirles, de esta inquietud, de esta reflexión. Entonces, esa sería dentro de la participación en este momento. Pastor, ¿tiene la palabra? Bueno, entonces, mientras que llega el pastor, quisiera escuchar a alguno de otros hermanos, tal vez, no sé si estará conectado el hermano Efren o la hermana Eliana, Fernanda. ¿Quién más quisiera, Socorrito, participar? Cristina, porque es bueno enriquecernos, cada uno tenemos diferentes, todos tenemos riqueza en Cristo y aportar que es de la asignada cada uno. Me gustaría escuchar algunas otras participaciones, Liliana, el ingeniero, quien, a ver qué podemos aportar a este respecto, que es importante. O sea, la administración yo creo que es la clave de todo el crecimiento y es donde debemos corregir muchas cosas nosotros para poder. Y luego ya viene la otra parte que no solamente es administrar lo personal y lo familiar, sino cómo conectamos nuestra administración con la administración de la iglesia, aunque todos somos iglesia, la casa es iglesia, nuestra familia es iglesia, ya es con los demás, cómo interactuamos en esa administración y mejoramos y cómo somos todos un apoyo para los demás en ese sentido. Estamos en pañales queriendo establecer esos fundamentos para poder ver verdaderamente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios comenzando desde Popayán, desde nosotros. Pues. Entonces, Socorrito, me gustaría escuchar qué opinas tú al respecto. Buenos días para todos. Pues realmente teníamos un concepto tan vago, tan pequeño y tan efímero de lo que era la mayordomía. Pensábamos que mayordomía solamente se establecía en lo natural, en nuestra vida natural, pero comprendiendo ahora que todo es desde Cristo eh, y que somos nosotros, lo que le decía anteriormente, una milésima parte de la administración, porque pues para Dios nuestra vida es como un segundo, como abrir y cerrar un ojo. Entonces,
realmente es tan poco tiempo para Dios lo que nosotros hacemos en el mundo natural, pero de todas maneras es entender que ese poquito de tiempo y que lo tenemos que saber administrar para poder ser efectivos en la administración de los bienes y recursos divinos que Dios nos ha dado. eh, es maravilloso porque es un entendimiento más amplio de lo que nosotros podemos hacer. eh, y realmente el tiempo es inexorable para nosotros, viéndolo desde el tiempo lineal, pero viéndolo nosotros como en lo de Cristo, también tenemos que aprovechar mucho. Y yo digo que aprovechar estos tiempos de edificación es maravilloso porque aquí también estamos dando un tiempo en nuestra mayordomía, aprender, saber aprender y poder administrar las cosas desde otro punto de vista, más espiritual, más sabiendo los recursos del Señor. Entonces, creo que es un tiempo muy, muy excelente y saber que poquito a poco, no vamos a decir que somos ahora ya, pues, como decía Sandra antes de salir, que nos creyéramos que éramos pues ya los mayordomos súper, no, apenas estamos aprendiendo, apenas los ojos de nuestro entendimiento se están abriendo a este entendimiento y, y saber que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros y que tenemos que ser esa expresión maravillosa de Él para poder administrar bien todo. Entonces, sí, y yo creo que antes en nuestra vida natural hicimos tantas cosas, tantas locuras, tanto tiempo que se perdió, digo yo, en tantas cosas. Dios mío, ni para qué cuenta uno lo que hizo antes, pero sí, definitivamente hemos perdido mucho tiempo para mí. No sé los demás cómo les habrá ido con ese tema, pero sí perdí, yo por lo menos perdí mucho tiempo en muchas cosas que no eran Cristo. Es lo que yo puedo decir. Una Bueno, gracias, Socorrito, me parece muy importante lo que tú dices y tú expresas sobre la administración y la utilización del tiempo y lo que del entendimiento que hemos tenido. Y antes, pues como tú dices que estamos en la religión, entonces la religión nos atrasó mucho realmente a nosotros de desgastarnos en cosas que realmente no eran importantes, que realmente eran superficiales, que no aprovechaban al propósito eterno. Entonces, realmente eso pasó. Pero estaba escuchando yo una prédica del apóstol Juan Ballesteri que hablaba sobre esto, de cómo recuperar el tiempo, si se puede decir, ¿no? Ahora, y él decía que como Dios, no, Dios habita en la eternidad, Dios no tiene ningún problema con el tiempo. El tiempo es de nosotros, pero nosotros, bueno, nosotros también somos eternos. Nosotros tenemos eternidad porque tenemos a Cristo y tenemos eternidad y tenemos, entonces la Biblia dice, Socorrito, que nosotros, bueno, nosotros si nos comparamos desde el punto de vista, digamos un poquito el concepto de lo que nos enseñaron en la religión, con Dios somos casi que invisibles, ¿no? Si nos comparamos, pero como ahora nosotros estamos en Cristo, eh, por eso es que dice que nos ha dado todo en Cristo. O sea, tenemos todo el potencial para hacer cosas. Lo que necesitamos es la luz del Señor, pero nosotros tenemos todo el potencial, porque tenemos la naturaleza de Cristo, entonces ya no somos algo tan pequeño e insignificante, pero también somos parte de un cuerpo, no somos solo nosotros. Sí. Entonces, mm, entonces decía el apóstol que en cuanto al tiempo que se ha perdido, y yo tengo, todos tenemos cosas que quisiéramos solucionar hacia el futuro, quisiéramos que pudiéramos dedicar más tiempo, decíamos, a la oración, a la palabra. Entonces dice que la mejor forma es la obediencia, y que con la obediencia uno se ahorra una cantidad de tiempo, dice él, y dice, bueno, es un tema como para pensarlo, para reflexionarlo, ¿no? Dice que no se trata de que yo tenga que dedicar mucho tiempo, sino que yo comience a obedecer y cada día yo lo tengo claro en lo que yo entiendo,
porque si yo tengo algo claro y no lo obedezco, ahí ya es que genero, digamos, hacer el bien y no lo hace, peca, dicen Proverbios. Entonces, no sé, Sandrita está conectada, ¿no? Me gusta escuchar. Sandrita es participativa. No, Lo correcto, ¿no? Sandrita no está ahora. No ha llegado, no Bueno, llegó. pastor. Bueno, pastor, entonces, pastor, ya le cedo la palabra, ya hicimos la Ya, ok. intervención. Muy bien. Gracias, pastor. No escuché, Freddy, que usted había dicho que tenía una pregunta, entonces estaba como yo escuchando la pregunta que iba a hacer, o No, no había pregunta. no, no, pastor. Yo hice una reflexión Ah, sobre muy la bien. mayordomía. Perfecto, bueno. Entonces, yo no sé si usted alcanzó a escuchar esa parte o no. Bueno, Alcancé a escuchar si yo el hice una reflexión principio. así, Sí, es que tuve que atender algo aquí, entonces me tocó claro. salir un momentito, pero bueno. De todas maneras, ¿ya terminó la participación, Freddy? Sí, ya, gracias, pastor. Ok, bueno, perfecto. Entonces, amados, decíamos que ¿por qué el tiempo es el bien más preciado para nosotros? Digamos, y no solo para nosotros hablando de cuerpo de Cristo o de iglesia, sino de la humanidad misma. Pero lo que pasa es que la humanidad ha entrado en una corrupción en el tiempo que no le permite a los hombres manifestar la verdad de Dios. Por eso, amados, el apóstol Pablo, también en el capítulo 1 de Romanos, usted ve que Pablo, identificando algunos sistemas en su generación, en el tiempo que a él le toca vivir, el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. A ver, vamos a leerlo, espérenme en un momento. Si quieren, por favor, acompáñenme allí al capítulo 1 de Romanos, porque ese es un pasaje también muy interesante con respecto a la mayordomía, que es la correcta identificación en el tiempo de circunstancias y situaciones, pero que me ayudan a mí a crecer y a glorificar y a que Cristo sea iluminado en esta generación o en mi casa, ¿ok? Entonces, mire, el capítulo 1, versículo 1 de Romanos, es un, Romanos en sí, todo el libro, es una expresión tan exacta, amados, del tema de la justicia de Dios dada a conocer al mundo de los hombres. Pero también en el capítulo 1 es donde Pablo aborda intrínsecamente, aunque no directamente, sino lo toca por encima, según lo que él identifica el tema de la mayordomía como identificación de circunstancias que suceden por Dios en el tiempo y en el espacio, y sabiendo también cómo yo soy expresión de esa eternidad para contrarrestar la mentira. Mire lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí está primero un aspecto de la mayordomía. Pablo dice que es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y la otra, apartado para el evangelio. ¿Cuándo fue apartado? Pues usted ya sabe, cuando a él se le aparece Cristo, que quedó ciego, que iban con una caravana de caballos para capturar a los que profesaban el nombre de Jesucristo. ¿Recuerda? ¿Eso dónde sucedió? En el tiempo y en el espacio. Aquí Pablo identifica que lo que le sucedió a él fue una expresión del evangelio. Por eso dice apartado para el evangelio, apartado. Usted y yo, amados, también. Nosotros fuimos apartados para el evangelio. Y eso está claro, eso tenemos que tenerlo en cuenta y siempre presente. Usted y yo, al estar aquí sentados, amados, indiferentemente de lo que nos haya sucedido, Freddy creo que tocó ese tema hace un momento. Todos nosotros tenemos una historia humanamente hablando, pero el que tengamos una historia humanamente hablando no significa que esa historia humana no haga parte del mismo plan de Dios. Ya, por eso el ministerio de la reconciliación, que voy a estar hablando estos meses, los domingos,
es importante para liberarnos del pasado, para que usted salga de la culpa, del temor, de la frustración, del fracaso, del miedo, de que lo culpen, de que lo estén haciendo sentir mal. Bueno, de todo eso, de la pobre autoestima, de la baja autoestima, de la falta de afecto, de la falta de cariño. Es que mi mamá no me abrazaba, es que mi papá no me quería, es que mi abuela me pegó, es que mis hermanos no me querían, es que yo soy hijo adoptado, es que yo soy hijo único. No importa. Lo que importa es que usted hoy está aquí y usted tiene una conciencia cristológica de saber que es apartado para el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, perdonen, me emocioné. Me emociono mucho, amados. ¿Verdad que estamos enseñando? Bueno, entonces Pablo está diciendo allí que él se identifica como apartado. Mire, evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca del Hijo. ¿Qué había prometido? Acerca del Hijo. ¿Qué es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? El Hijo es la eternidad de Dios introducida en el tiempo y en el espacio. Por eso el Hijo, digamos en términos humanos, Jesucristo el Hijo, en términos humanos no fue eterno, vivió 33 años y medio, pero en términos eternos, espirituales, gloriosos, en términos de fundamento, Él es eterno, porque Él estuvo desde el principio y estará siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Me están entendiendo? Entonces Jesús, introducido en el mundo de los hombres, pues es finito. Vivió 3 años y medio, lo mataron. Pero hablando en términos eternos, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, todo, para que Él sea todo en todos. Glorioso eso, amados. Bendito sea Dios. Acerca de su Hijo, versículo 3 de Romanos 1, estamos leyendo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí está claro, está hablando en términos de tiempo, del linaje, o sea, vino de generación en generación, cada 40 años una generación. Entonces eso lo puede ver usted en Mateo, en la genealogía. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Aquí viene algo de la eternidad, hermano. Eso introducido aquí al mundo de los hombres, eso tiene un peso específico, un peso de gloria increíble. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y ahí fue donde se partió aquello de la historia humana, aquello del límite del tiempo. Por eso Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, le puso límite al tiempo que gobernó la historia de los hombres. Por eso estar en Cristo es garantía de vida eterna. Hago una pausa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Estoy hablando muy rápido. Gracias por la manito Sí, arriba. pastor, quisiera que volviera a retomar lo que hace unos minutos que habló, sí, habló muy rápido y conectó varios temas. Quisiera que énfasis en lo que usted quiere que nosotros intentamos. Ya, muy bien. Perfecto, amado. Demasiada información llegando, amados. Es que estaba muy, muy lleno para compartir esto, entonces no es fácil aquietar el espíritu para poder hablar pausadito, como a veces quisieran ustedes y también quisiera yo. Pero bueno, decía yo que el énfasis de la mayordomía, en el caso del apóstol Pablo, que es de donde estamos tomando, por ejemplo, este ejemplo, es identificar unas circunstancias que están sucediendo en los sistemas en los que vivo. Mayordomía es identificar. Al identificar usted actúa, al identificar usted habla, usted decide. Por eso mayordomía, como dijo Freddy, pues que es un término como arcaico, mayordomía o economos. Vamos a modernizarlo un poco, administración. Pero resulta que la administración toca todo. La administración es transversal, como dicen hoy. Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, en diagonal. Bueno, la administración toca todo. Es transversal a toda nuestra vida. Entonces, les estoy mostrando en el capítulo 1 de Romanos cómo el apóstol Pablo identifica algunas circunstancias en su propia vida para saber qué le corresponde administrar él en su generación.
dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección sucedió en el tiempo. Entonces, como la resurrección sucedió en el tiempo, 3 días después de que muere Jesús, resucita. Cuando Jesús resucita, el principado que gobernaba la expresión de los hijos de Dios en el mundo ya no era el tiempo, sino es Cristo. Por eso en Apocalipsis, cuando usted ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, dice allí que los que viven en esa ciudad ya no tienen necesidad de sol, de luz de sol ni de luz de luna, hablando de que en este sistema, en el planeta en el que vivimos, ¿qué define el tiempo? Cuando sale el sol, mañana, se oculta tarde, sale la luna, noche, día 1, ¿ya? Pero usted ve que en Apocalipsis ya ese tiempo, cronos, ya no define la vida de los santos. Lo que define la vida de los santos es la iluminación de Cristo. Por eso ahí dice, el Cordero es su lumbrera. Chévere, pastor. ¿Me están entendiendo? Yo sí estoy entendiendo, pastor. Glorioso, Perdóneme, glorioso esto, amados. estoy entendiendo, pastor, perdóneme antes de que se me pierda la idea. Y estoy entendiendo que usted me dice, ya no tenemos que mirar, como decir, el tiempo desde el punto de vista del sol y las estaciones, sino que tenemos que mirarlas desde el tiempo de la luz de Cristo, ¿no? Que tenemos en nosotros y digamos también digamos en en la congregación, ¿no? Amados, nuestra vida, tu vida no la define el 2021, ni el 2020, ni el calendario. Ya te doy la palabra, hijita. Nuestra vida no la define eso. No. Nuestra vida no. Esas son actividades humanas que nuestros hijos tienen que ir a estudiar, que tienen que ir a trabajar. Esas son actividades humanas. Eso no define nuestra vida en Cristo. Por eso el vivir en el reino es que nuestra vida la define que el Cordero sea nuestra lumbrera. Hoy es sábado, amados, y el sábado pueden suceder muchas cosas humanamente hablando, pero como hay una definición de lo eterno, de que yo soy expresión de la eternidad, este sábado será expresión de la eternidad. Mañana domingo, expresión de la eternidad. ¿Qué le dice Dios a ese tiempo? El año agradable del Señor. El año agradable siempre es permanente. Alguien iba a hablar, por favor, sigue. Brigitte, ¿quién era? Cris, no sé. No escuché quién iba a intervenir. Yo, Pastor Brigitte. Dale. No, pues que este conocimiento también es otra vaca sagrada que se cae y que ahora entendemos que no es que estemos esperando a llegar al cielo, porque todas estas cosas en la escuela antigua mía, todo era llegar al cielo, que cuando estemos en el cielo ya no habrá necesidad de sol porque Dios ya o Cristo ya es el sol. Pero mire que en esta nueva verdad, Dios todo lo quiere para nosotros aquí donde Él nos puso y donde es que debemos nosotros administrar. Entonces, imagínense, esa es otra vaca sagrada que se cae ahí. Sí, amados, glorioso esto, por eso les digo, no podemos entender administración espiritual si no entendemos tiempo. Y no podemos entender el tiempo si nos deshacemos del reloj primero. Por eso a veces hay tanta gente que vive tan afanada, con agendas, tienen 3, 4 agendas, la agenda del celular, la agenda y la otra agenda, pero nosotros no vivimos así. Esa agenda que tenemos hace parte simplemente de una manifestación de un orden. ¿Es malo tener agenda, pastor? ¿Es pecado? No, tenga su agenda para que tenga un orden en su tiempo, pero la agenda no define nuestra realidad ni nuestra verdad en Cristo. Por eso, otra vez, los ciudadanos del reino de los cielos trasladados al reino del amado Hijo no tienen necesidad de sol ni de luna. Esto es, no nos define el tiempo. Ay, dicen hoy, ya llevamos 9 meses de encierro, 10 meses de encierro. No, a ver, espérate, ten paz, ten tranquilidad. Cosas en el mundo siempre van a suceder y esas cosas suceden en el tiempo de los hombres, en el tiempo y en el espacio. Por eso cuando Jesús resucitó, resucitó en el tiempo. Cuando Él resucitó, le puso término al tiempo, hablando de que el tiempo como un principado definía quién vive y quién muere también con o sin Cristo. Cuando Cristo resucitó, nos trasladó al año agradable.
Ya, por eso no tenemos necesidad ni de sol, de luna, ni de estrellas, ni del sol, del sol, dice allí, sino que el Cordero es tu lumbrera. Uy, amados, pueden ser las 12 de la noche, a mí me alumbra el Cordero, las 3 de la mañana el Cordero, pero está de noche, sí, pero a mí me alumbra el Cordero. No sé si me estoy haciendo entender. Tal vez, pastor, Sí, amado hay un Miguel, fenó- siga. hay un fenómeno que debemos de considerar y es la expresión material, ¿no? Obviamente, sí, En la señor. expresión material sí se cumple el tiempo que conocemos dependiente del reloj. Y Sí, esta creación está sometida a eso. ajá, sí, señor. Dios es absolutamente externo a ella y ahí es donde está la eternidad. Y por eso Correcto. mismo, y por eso mismo somos un segmento de la eternidad. Glorioso, sí, señor. Ustedes recuerdan, amados, que hay hay un suceso en el Evangelio que dice que Jesús tenía hambre, iba caminando por algún lado y miró una higuera y se acercó a la higuera y seguramente miró arriba, miró abajo, la palpó la higuera y no tenía fruto la higuera. Y Jesús pasó de largo y maldijo la higuera. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. La maldijo. Dice ahí que la maldijo. O habló mal de ella, diríamos, ¿no? No es que la maldijo en términos de pronto que culturales de lo que para nosotros es maldecir. Esa es otra palabra que hay que profundizar. Pero bueno, dice que se fueron. Y al otro día cuando vienen de regreso los discípulos se fijan y le dicen a Jesús, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó. Wow. Y entonces dice que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Escuche esto, amados. A veces nosotros, y eso ¿qué significa? Dirá usted, pastor, ¿qué significa eso? La higuera no es usted. Primero, sálgase de allí, no sea pretencioso. La higuera no es usted, eso hay que entenderlo. ¿Por qué la higuera no es usted? Simple y sencillamente porque Dios no maldice a nadie ni Cristo va a maldecir a nadie. Entonces la higuera no es usted. ¿Qué representa la higuera? La higuera representa el factor tiempo. Por eso ahí te dice que no era tiempo de higos. ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué Jesús viene a buscar? Porque Jesús cuando viene a buscar, Él viene a buscar en el tiempo y vamos a decir lo siguiente. Usted y yo, amados, somos la persona de Jesús y a veces nosotros hablamos mal de las circunstancias que nos rodean y usted destruye lo que está a su alrededor porque usted espera que las cosas sucedan en el tiempo, pero las cosas no suceden en su tiempo, sino en la eternidad de Dios. ¿Eso qué significa? Que yo debo entender lo que Dios ya quiso, porque lo que Dios ya quiso es lo que yo voy a manifestar. Ese es el problema que tenemos, el no saber hablar. Entonces usted ha maldecido su hogar, ha maldecido su familia, ha arruinado su ambiente, ha arruinado su economía, porque usted piensa que las cosas son en su tiempo, cuando usted cree. Eso es lo que representa la parábola. Lo que nosotros hablamos mal sin conocer el factor tiempo. Ahora, el factor tiempo, hablando no en términos humanos, sino el factor tiempo, hablando de lo que a mí me corresponde expresar como naturaleza divina, porque estoy en Cristo, porque fui regenerado, porque fui renacido. Entonces hay una dimensión de palabras, de pensamientos, de acciones que yo debo decir en mi trabajo, con mis compañeros, con mi familia, si usted se va de vacaciones, si se va a cualquier lado donde sea, siempre, amados, nosotros al ser expresión de Dios, actuamos como Dios. Acuérdese que nosotros somos imagen y semejanza. ¿Qué hizo Dios al principio? Tuvo una idea, pero cuando Dios habló su idea, hubo luz y dijo Dios sea la luz. Entonces la idea de Dios fue luz al universo. Cuando usted habla, usted tiene que saber que cuando usted habla para traer luz, no para traer confusión. Por eso el mayordomo infiel arruinó su mayordomía, porque disipó sus bienes al no identificar las circunstancias que lo rodeaban. Preguntas. Siga, amado.
Encienda el micrófono, no lo escuchamos. Encienda el micrófono, Miguel. Ya. Ese punto que usted está mencionando a mí me parece que es bastante destacado en el sentido de que muchas veces perdemos la perspectiva de ese punto, que este tiempo que teníamos en Cronos es administrado por Dios. Es indudable que lo que está ocurriendo ahora ha sido percibido, aceptado y proyectado por Dios. Pero para los hijos de Él, este tiempo será distinto. Este tiempo será de redención. Este tiempo será de acción. Cuando perdemos de vista ese punto, nos atemorizamos. Cuando lo recuperamos, volvemos a sentir el respaldo de tener en el tiempo una proyección de la mano de Dios en nosotros. Gracias, amado Miguel. Mire esto. Miguel toca un asunto que es crucial en este tiempo. Crucial. Amado, lo que dice Miguel es la diferencia entre la vida y la muerte. Escúchame bien, porque en eso he venido hablando desde el año pasado. ¿Por qué es la diferencia entre la vida y la muerte? Porque si yo no sé identificar las circunstancias y las situaciones, yo voy a estar haciendo cosas que no debo hacer en el tiempo y en el espacio, porque acordémonos, si soy expresión de Cristo en el mundo, entonces Cristo el Señor me guarda, por eso Él dice que Él guarda a los que son suyos. Estamos vivos acá, amados, estamos sanos, gloria a Dios, estamos bien. Algunos de ustedes trabajan en ambientes complicados, hablando en términos de salubridad. Pero mire, aquí estamos, guardados en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos decidido, y esto no ha sido una decisión personal, tal vez es una decisión inconsciente, porque usted en su espíritu sabe que usted descansa en Cristo, que usted reposa en Cristo, que su esperanza, su fe, su salud, su condición, todo lo depositamos en Cristo. Y como Él es inconmovible en el tiempo y en el espacio, la expresión de esa esperanza y esa confianza y esa fe que depositamos en Cristo se traduce en ¿qué? En salud, en protección, en bienestar. Esa es la vida eterna. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vida eterna es un conocimiento que me sirve como colchón, como sustento, como piso para toda mi existencia. Si la vida eterna es conocer a Cristo, ya estamos en la vida eterna, ya estoy disfrutando de eso. Y lo que está pasando en el mundo, ¿qué pasa? Que siga pasando, amados. Esto pasará, pero lo que es importante es entender que lo que sea que esté pasando en el mundo no define nunca mi expresión cristológica, porque mi expresión de Cristo hoy ya fue definida desde la eternidad y se hizo manifiesta en el mundo cuando Cristo el Señor resucitó de entre los muertos. Ahí Cristo el Señor le puso término a que sea el tiempo quien defina mi vida. El que define mi vida es Cristo, no el tiempo, no el calendario, no el cronos que dice Miguel. Si bien es cierto que ahí mismo en Romanos el apóstol Pablo dice que Dios sujetó la creación a vanidad. Esto es a esa rueda del tiempo. Siembra, cosecha, invierno, verano, enero, diciembre. ¿Eso qué afecta? Pues toda la creación está sujeta al tiempo, amados, ¿sí? Pero cuando, inclusive nosotros mismos, nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre exterior, este hombre, se va desgastando. Yo ya tengo una por aquí, bien marcada. Véala, Miguelito, aquí está. Tengo esta, ¿cómo es que dice? Línea de expresión, bien marcada, porque este hombre exterior se va desgastando. No obstante, el hombre interior se renueva, porque el hombre interior no depende del tiempo, amados. El hombre interior lo sustenta Cristo. Muy bien, yo veo, Cris, dale, hija, dale. Sí, pastor, con respecto a lo que estaba hablando el hermano Miguel y lo que estábamos hablando inicialmente, yo también había apuntado aquí algo acerca de eso. O sea, con respecto al tiempo que estamos viviendo, ¿no? O sea, las cosas que nos suceden en nuestra vida, aunque a veces nos pueden llegar como de sorpresa, como lo que sucedió en este tiempo, esta situación que estamos viviendo,
yo a veces pienso que es porque Dios las usa para que nosotros seamos más expresión de Él y para saber administrar, a ver, para saber qué tan administradores estamos bien, pues, administrando todos los misterios de Él, porque esto nos llegó de pronto de sopetón, no lo esperábamos, pero está en el tiempo, sucedió, no alteró nuestro tiempo, sino que nosotros estamos alterando estos tiempos, estando en estos momentos de edificación y siendo conscientes y transmitiendo y siendo expresión para nuestra familia, porque ayer tuvimos una visita y nos decía, no, que estos tiempos tan difíciles, que no sé qué, y mi hijo dice, sí, pero aquí estamos muy bien, aquí nada, aquí no nos ha faltado nunca nada, no nos ha pasado nada, estamos bien porque Dios siempre nos ha guardado. Entonces ahí está el ejemplo, la adversidad o los tiempos que está viviendo el mundo en el exterior, aunque a nosotros como hijos o como iglesia en este círculo pequeño, pues que estamos, nos cogió de sorpresa porque no sabíamos que llegaba, pero no nos afectó, sino que nosotros en este momento estamos afectando estas circunstancias. Entonces, ¿para qué? Digo yo, a veces digo yo, Dios usa todo, todo lo usa para que nosotros seamos más expresión de Él, para que ese cordero que ilumina nuestra vida sea iluminado y como usted siempre lo dice, seamos esos faros en esas tormentas para que la gente no se pierda. Entonces, bendito Dios por estos tiempos. Gracias, Cris. Muy buen aporte este. Entonces, decía, amados, Pastor, Miguel. Sí, Miguel primero y Sí, luego sí, Freddy. sí. bueno, Yo además quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Ahorita nos están llenando de informaciones donde nos amenazan con quitarnos, con ponernos, con quitarnos, revisarnos, ¿cierto? Yo estoy seguro que Dios no va a perder esta oportunidad para que consigamos un medio aún mejor de difundir la palabra. No le tengamos temor a eso. Yo estoy seguro de eso. El Señor sabe lo importante que ha sido para nosotros este sistema que estos individuos han podido crear con otros fines, pero que nosotros estamos utilizando con fin, dijéramos, espiritual. Sí, mire, que es que la mayordomía es eso. ¿Cómo usted identifica? Mire, hay una dinámica en el Antiguo Testamento siempre y creo que también en el Nuevo hay parte de eso, lo que dice Miguel. Lo que algunos hacen para maldecir, para manipular, Dios lo convierte en bendición. Esa es una dinámica en toda la Biblia. Dios convierte en maldición, en bendición la maldición. Uno dice, wow, qué tremendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así, amados, que Dios convierte la maldición en bendición? Pues lo que acaba de decir Miguel es una realidad, ¿ve? Este sistema que para algunos es golpeador, manipulador y bueno, todo de estrés y de tanta cosa, nosotros nos movemos como el arca. Se inundó todo, amados, y mucha gente pereció y murió y nosotros flotando en el arca. Eso es glorioso. Freddy, por favor. sí, pastor, yo tengo una inquietud sobre lo del tiempo, ¿no? Pues yo he escuchado en algunas prédicas que hablan de que Dios trabaja por temporadas y hablan así, en un tiempo hablaban sobre, ejemplo, las temporadas de las cosechas en Israel, pero no exactamente, pues como para explicar que Dios tiene, que los tiempos de Dios no dependen, como usted nos decía, del Cronos, sino que Él tiene temporadas que establece para su iglesia, ¿no? Entonces, es que no me acuerdo cuál es el nombre que le dan a esas temporadas. Entonces, pero usted sí se acuerda, no sé a qué me refiero yo, pastor. ¿Será, Freddy, la palabra dispensación? No, es otra palabrita, pastor. Es otra palabra de como decir, el kairos, el tiempo de Dios, eso, el kairos es el tiempo de Dios para determinar durante, sí, ese es el kairos de Dios, más o menos la palabra que he escuchado. Sí, yo creo que ese es una manera de definir cómo Dios se expresa o expresa su sabiduría en el mundo. El kairos, sí. Lo importante, amados, es como, o nuevamente, por el conocimiento de Cristo, por el crecimiento espiritual que tenemos, por el grado de iluminación,
por la comunión con Dios y la comunión entre los santos. Todo eso suma. ¿Para qué suma? Dirá usted, pastor. Pues suma para tener una correcta identificación de las circunstancias. Por eso, amados, mire, nuevamente, ¿qué es lo único que nos va a permitir a nosotros seguir flotando como el arca flotó en el diluvio? ¿Qué es lo que nos va a nosotros a hacer que permanezcamos a flote? El que sepamos que nuestra vida no la define el tiempo. Por eso creo yo que oír estadísticas, oír noticias, yo en realidad les digo, ¿no? De mi parte y de parte de aquí de mi casa, de mi familia, con mi esposa, no escuchamos noticias. Más bien hemos decidido identificar algunas fuentes cuando queremos alguna información con respecto a algo, entonces identificamos algunas fuentes que tienen alguna expresión de verdad. Entonces, ahí recurrimos para entender algo de lo que está pasando en el mundo de los hombres, no más. Pero ese entendimiento debe llevarnos, amados, a identificar que con las circunstancias de lo que está pasando en el mundo de los hombres, lo que nos habló Miguel es una realidad. Podemos nosotros tener una mayor plenitud y expresión de salvación y de sabiduría. Muy bien, vamos terminando ya, amados. Estamos al límite del tiempo. Me parece que este ha sido un tiempo muy especial de esta introducción. Bueno, no hemos avanzado porque el tema mayordomía, como les dije, es un tema que tiene mucho de específico, ¿no? Entonces, hemos ido aquí, cada uno de ustedes, expresando el sentir de su corazón. Amado Miguel, diga. Pastor, una preguntita. Yo le oí hablar a usted al comienzo de unas fotocopias. ¿Cómo las obtenemos o cómo vamos a hacer? Yo no las Ya. tengo. Bueno, amado, es que ahí en el grupo de WhatsApp, en días pasados, yo había compartido este material, pero solamente un poquito de la primera parte. De pronto puede que usted no lo haya visto, no lo haya revisado, se le haya borrado de su chat. Con mucho gusto yo se lo reenviaré nuevamente. Es un material en PDF. Si usted puede, pues imprimirlo, lo tiene ahí, y si no, en el Sí, celular. Pero se lo voy a bueno, volver a reenviar ahí, no al grupo, sino ahí a su chat personal. bueno, Recuerden, amados, que ese WhatsApp que tengo allí, el WhatsApp institucional que yo tengo, ese va a ser eliminado, ¿no? Ese no va a quedar habilitado. El 7 de febrero voy a eliminar ese WhatsApp de Escuela de Liderazgo, y ese lo voy a pasar a Telegram o a Signal para que ustedes sepan. Igualmente los grupos, así que bueno, el que quiera permanecer en WhatsApp, pues está bien, miraremos cómo seguimos en contacto, para que ustedes tengan en cuenta esa cuestión. Sí, Cris. Sí, sí, Miguel. Pastor, con respecto al material, lo que usted nos envió son 7 páginas, pero yo veo que el libro que usted tiene en la mano es más grande. Sí, claro. Entonces, bueno, he estado mirando, sí, yo les envié 7 páginas como para no recargarlos mucho tampoco, pero para que tengan como una base de todo esto que estamos hablando. Creo que les envié hasta la naturaleza del tiempo. No Sí, hemos señor. entrado, miren, no hemos entrado todavía aquí. mayordomía del tiempo. Claro, ahorita fue una pequeña introducción de las primeras páginas que ustedes tienen, pero por eso conforme vayamos avanzando, yo les voy a ir surtiendo a cada uno su material para que Ok. previamente usted lo lea, lo estudie, y entonces venimos acá y podemos interactuar. Miguelito, diga. Pastor, otra cosita que usted acaba de tocar es esa, ¿no? Debemos de unificarnos, yo sugeriría que con Sigma, para que todos vayamos buscando el mismo camino y estemos compensando lo que aparentemente ellos quieren hacer, que es limitar Sí, limitarnos, sí, la porque mire, comunicación. sí, limitar la comunicación, eso es verdad, y limitar los temas que se hablan, porque en WhatsApp va a suceder al igual que en Facebook. Voy a ver si les puedo mostrar algo. Miren, en WhatsApp va a suceder, como van a integrar Facebook y WhatsApp, entonces lo que va a suceder es esto en WhatsApp, que ellos no solo van a limitar, sino censurar lo que usted publica y lo que usted hace. Miren, por ejemplo, cómo está mi estado
de mi cuenta. Mi cuenta está bajo advertencia en Facebook. ¿Y por qué? Pues porque uno comparte algunas cosas que son contrarias a lo que ellos quieren. Entonces me dicen que la primera vez me bloquearon 24 horas. Ahora me tienen amenazado que me van a bloquear una semana. Es que, pastor, yo me había preguntado hace años cuando me mostraron eso del WhatsApp, ¿cierto? Que me lo mostraban en un ascensor, yo no lo conocía, y esa vaina tan rara que es. Eso hace sus años, ¿no? Y entonces Sí. yo comencé a preguntarme, bueno, cuando ya comencé a utilizarlo, dije yo, bueno, ¿y esto tan barato, dónde lo dan y por qué? Ahorita vamos a saber por qué. Esto está planeado desde el comienzo, pienso yo. Y ¿Sí? gratis. WhatsApp Es, gratis. Un servicio tan global. exacto. Sí, Para entonces en que, esta semana y bueno, en los próximos días nos ponemos bien de acuerdo porque veo que algunos quieren pasarse a Telegram, que es un buen servicio, nos va a permitir compartir archivos grandes. WhatsApp no permite sino 15 megas y Telegram permite más grandes. Y el otro servicio es Signal. Entonces, pues bueno, nos vamos poniendo de acuerdo ahí charladito a ver a dónde nos vamos a pasar para, sí, lo que dice Miguel es cierto, tengamos el mismo criterio y el mismo grupo todos. Entonces, mis amados, bueno, aquí vamos llegando al final. En esta semana también les envío el resto no, lo correspondiente al material que les voy a enviar para que ustedes vayan avanzando en el conocimiento y previamente hagan su estudio. La grabación sí la voy a subir ahorita que terminemos. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Muy buena la participación, muy agradecido con todos ustedes, muy juiciosos ustedes en su lectura y muy puntuales también en su expresión. Muchas gracias a todos los que han participado hoy. Quisiera saber si me pueden prender la cámara un momentico para poder tomar la foto. Usted sabe que esto es para el libro de la vida. Esta foto que tomamos cuenta para la salvación. Entonces, para que abran la cámara un momentito, tomamos la foto para el libro de la vida, ahí para el currículum espiritual de cada uno. Eso. Entonces ahí podemos compartir esta gracia de también de que estamos unidos en Cristo y ustedes muy puntual ahí en sus, eso, muy bien. Listo, amados, a ver, esperemos un ratico, ponga, eso, Socorrito, ténganme ahí un ratico, Brigitte, Oscar. Ah, bueno, Oscar no tiene cámara ahora. Ya le tengo la noticia para solucionar eso de las cámaras, quitar. Aquí ya, ahorita por interno le comento. Muy bien, amados. A ver, vamos en 3, 2, 1, 0. Listo, ahí está la foto. Ahí la voy a mandar mientras tanto al WhatsApp. Amados, gracia y paz de Jesucristo. Les amo a todos. Mañana en punto de las 10:30 seguimos creciendo. El Ministerio de la Reconciliación para mañana.